Eh, ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Ya, en un momento empezamos. Ya. Una cosa, no se olviden de dejar su nombre y su paralelo en el chat para anotarlos después, por si acaso. Y me confirman que el último tema al que llegaron fue lo de divisores de corriente y divisores de voltaje, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien puede confirmar eso? Lo último que hemos visto, Sí. ya vimos divisor de corriente y divisor de voltaje. Sí, ¿no? Ya. Y transformaciones de fuentes. También ya vimos eso. Ya, chévere. Lo único que no han visto es transformación de delta estrella y eso, ¿no? Hasta ahí nos quedamos, pero no se explicó bien, creo, porque quedaron en los últimos minutos. Ya, listo, listo. Entonces, ese tema de transformación de delta estrella, tal vez lo toquemos al final de la ayudantía, y si no, pues esperemos a que el profesor en la próxima clase les dé la introducción al tema, o bueno, trabaje, desarrolle el tema, y ahí en la siguiente ayudantía vemos ejercicios relacionados a eso. Porque igual los que voy a mostrar hoy son tipo lección, pero no tienen que utilizar esas técnicas de delta estrella. Ya, bueno, dicho eso, vamos a empezar. En este ejercicio me dicen que yo determine las corrientes I1, I2 e IX. ¿Ya? Vamos a suponer el caso A, ¿verdad? Para distintos valores de I1, ¿verdad? Vamos a suponer solo el caso A. En el caso A me dicen que I1 vale 12 miliamperios. Vamos a suponer que... Un momento... No, perdón, vamos a suponer solo el caso C, ¿ya? Que es el más conveniente ahorita para trabajar este tema. Solo este caso de aquí, ¿ya? En el que IS vale 60 miliamperios, es decir, la corriente de la fuente de corriente. Ya, entonces aquí serían 60 miliamperios. 60 miliamperios. ¿Ya? Ya. ¿Qué vamos a hacer en este tipo de circuitos? Ya, lo que vamos a hacer primero es reducirlos, ¿verdad? Porque recuerden que para aplicar un divisor de voltaje o divisor de corriente, ustedes tenían esta forma del circuito, ¿verdad? Aquí había un resistor, aquí había otro resistor, ¿verdad? Y bueno, por acá había otro, todos estaban en paralelo, ¿verdad? Pero era un solo resistor y por aquí entraba una corriente, ¿verdad? Ya, si yo llego a llevar el circuito a una forma similar a esta, ya, este circuito a una forma similar a esta, yo puedo aplicar la fórmula de divisor de corriente para obtener esta corriente de aquí y esta corriente de acá, ¿verdad? Entonces vamos a llevarlo a una forma similar. Ya, para eso vamos a simplemente simplificar resistores. En este caso, primero voy de derecha a izquierda, ¿ya? Porque aquí yo tengo estos resistores en paralelo, ¿verdad? Entonces, el paralelo de estos resistores, ¿cómo se hacía? Se hacía, bueno, el R equivalente, yo lo sacaba. Como son solo dos resistores, voy a aplicar la fórmula que es el producto de los resistores, ¿verdad? 30 por 15, 30 por 15, dividido para la suma, que es 30 más 15, ¿verdad? 30 más 15. Ser un poquito más pequeño. Ya, ya, el producto sobre la suma, ya. Esto me queda 15ava una, esto es 45, y si mal no recuerdo, 15ava 3, tercera una, ya esto me queda 10, si no me equivoco, 10 ohmios. ¿Ya? Voy a comprobarlo. 30 por 15 dividido por 45, 10. Sí, perfecto. Ya, tengo la resistencia equivalente. Ahora voy a dibujar el circuito equivalente. El circuito equivalente, un momento, ahora sí.
el circuito equivalente va a ser esto de aquí. Una fuente de corriente, ¿verdad? Va a estar la misma resistencia de 2.5 ohmios. 2.5. Voy a tener acá las dos resistencias de 5 ohmios, ¿verdad? Ya, las dos resistencias. La resistencia de 5, perdón, la de 5 ohmios y la de 25. Y la de 25 ohmios. Ya, listo. Y aquí voy a tener la resistencia de 10 ohmios, ¿verdad? Y aquí en lugar de tener este ramal que se separa, ¿verdad? Este cable que se separa, voy a tener una sola resistencia, que sería la de 10 ohmios. ¿Ya? Ahora, ¿yo qué tengo? Tengo dos resistencias en serie aquí y dos resistencias en serie acá. Voy a resolver esas resistencias en serie, o sea, unirlas. Cuando son resistencias en serie simplemente se suman. Entonces el circuito equivalente me quedaría esto. Me quedaría esto de acá. Aquí está la de 2.5. No olvidemos que esta corriente es 60 miliamperios. Ya, acá me quedaría una sola resistencia, que sería de 30, ¿verdad? La suma. Y acá me quedaría otra de 10. Esta sería de 20, ¿verdad? Perdón. Sí, porque es la suma de 10 más 10. Ya. Ahora, yo aquí ya sé, ya puedo ver directamente que puedo aplicar el divisor de corriente, ¿verdad? Porque yo sé que la corriente sale de esta fuente 60 miliamperios, ¿verdad? Pasa por este resistor igualita y sale por aquí 60 miliamperios. Entonces la corriente que entra aquí es de 60 miliamperios. ¿Ya? Entonces yo sé que ahora esa corriente se va a partir en un pedacito para este resistor y otro pedacito que va a ir para este resistor, ¿ya? Qué coincidencia que estas corrientes siguen siendo I1 e I2. ¿Ya? Voy a aplicar directamente la fórmula del divisor de corriente, que si mal no recuerdo, el divisor de corriente, primero voy a aplicarlo para obtener I1 sería igual a la corriente que yo tengo, a la corriente que yo ya tengo que está entrando, ¿verdad? Las dos resistencias que serían 60 miliamperios, ¿verdad? La corriente total, 60 miliamperios, por 1 sobre la resistencia por la que está pasando esta corriente, sería 1 sobre 20, ¿verdad? 1 sobre la resistencia por la que pasa dicha corriente que estoy buscando, que es I1, dividido para la suma de los 1 sobre todas las resistencias. Sería 1 sobre 20, todas las que están en paralelo, obviamente. 1 sobre 20 más 1 sobre 30. ¿Ya? Esas son las que están en paralelo y por las que se distribuye esta corriente de 60 amperios. ¿Sí? 60 miliamperios. ¿Ya? Resolviendo esto, yo obtengo ya la corriente I1, ¿ya? 60 por 10 a la menos 3 por 1 sobre 20 dividido para 1 sobre 20 más 1 sobre 30. Esto me da 0.036 ohmios. Amperios, perdón. O me da 36 miliamperios, que es lo mismo. ¿Ya? 36 miliamperios. ¿Ya? Esta es la corriente I1. Para la corriente I2 yo puedo aplicar lo mismo, ¿verdad? Puedo aplicar un divisor de corriente o puedo fijarme en este nodito que está aquí, ¿verdad? Porque en este nodito es donde la corriente de 60 miliamperios se parte. Lo voy a dibujar acá de nuevo. Aquí está ese nodito que está ahí. Aquí entra la corriente de 60 miliamperios, 60M, y por aquí sale una corriente que es I1, que es de 36M. 36, me parece un 36M. Y sale una corriente I2. Como yo sé que por ley de corrientes de Kirchhoff la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen en un nodo, digo, a ver, 60 que es la corriente que está entrando, no hay ninguna otra corriente que esté saliendo, entonces no sumo nada, pongo igual directamente, y acá pongo la suma de las corrientes que salen, que sería I1, que vale 36M, no voy a poner los mili porque todo está en mili aquí, ¿ya? Más I2. Entonces directamente despejo I2,
pasando a restar el 36, ¿verdad? Entonces I2 me queda 60 menos 36, que si no me equivoco es 24. Sí, 24. Serían 24 amperios. ¿Ya? Y ya tendría 24 miliamperios, perdón. Me olvidé que aquí todo está en mili. Ya, 24 miliamperios. Y ya tendría la otra corriente. Tengo I1 y tengo I2, ¿verdad? Que es lo que me pide el ejercicio. ¿Qué me falta? Me falta IX que está aquí, ¿verdad? ¿Ya? Lo que pasa es que este ejercicio, esta parte del circuito, tiene la misma forma que la definición de divisor de corriente, ¿verdad? Porque yo sé que aquí está entrando I1, pasa por esta resistencia igualito, y aquí obviamente entra I1 y se parte, ¿verdad? Se parte, va un pedacito para acá y un pedacito para acá, ¿ya? Como estas dos resistencias están en paralelo, yo puedo aquí aplicar también el divisor de corriente, ¿ya? Para hallar IX. ¿Cómo hago? Bueno, digo que IX es igual a I1, que es la corriente que entra y se parte para esas resistencias en paralelo, ¿verdad? Por, ¿cuál es la resistencia por la que está pasando IX? La de 30 ohmios, ¿verdad? Entonces sería por 1 sobre 30, ¿verdad? 1 sobre 30, ya 1 sobre la resistencia por la que pasa, dividido para 1 sobre 30, ¿verdad? Porque es la resistencia por la que pasa, más los 1 sobre las otras resistencias, ¿verdad? 1 sobre 15, que es la que está en paralelo. 1 sobre 15. Aplicando esto, ya tengo IX. Vamos a reemplazar. Recordemos que I1 eran 36 miliamperios, entonces sería 36 por 1 sobre 30, más 1 sobre 1 sobre 30, más 1 sobre 15. Y IX me sale 12 miliamperios. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo siempre, en todo momento, traté de llegar a esta forma, ¿ya? Para directamente aplicar el divisor de corriente y obtener las corrientes que me pedían. En este caso de aquí no tuve que transformar nada porque ya esta mallita tenía la forma del divisor de corriente. Solo tenía que conocer I1 para aplicarlo, ¿ya? Bueno, y eso es todo con respecto a este ejercicio. Estaba muy sencillo, ¿ya? Recuerden que en las lecciones siempre les toman algo un poquito más complicado, que les tome tiempo, y algo más difícil. ¿Ya? Estos son como que un ejemplo de los más sencillos que les pueden tomar. Y ahora vamos con el siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este? ¿Es necesario hacer la resistencia en serie? ¿En qué lado? Eh, ¿Aquí? ajá. Ya. No, realmente no es necesario. Tú aquí pudiste haber colocado, dame un momento, aquí en esta ecuación pudiste haber colocado, a ver, el 60M, y aquí tienes que colocar, en lugar de 1 sobre 20, sería, como está pasando la I1 a través de estas dos resistencias, sería 1 sobre 10 más 10, y te va a quedar lo mismo que si tú aplicas el serie, ¿ya? Listo, Sí, gracias. sí me voy a entender, ¿ya? Entonces aquí Sí. de nuevo 1 sobre 10 más 10, ¿ya? Más 1 sobre 5 más 25, ¿ya? Lo que no podías hacer es poner solo aquí 10 y aquí solo 5 y aquí solo 10, porque no te daría la misma respuesta, si no me equivoco. Porque no está pasando, no hay solo una resistencia de 10 ohmios, hay dos. No hay solo una resistencia de 5 ohmios, hay una de 5 y una de 25, ¿ya? Entonces, ahí no estaría bien, ¿ya? Una pregunta, ¿qué es lo que pide el ejercicio? IX. Me No, pedía... sí, perdón, ya, dame un momentito, ya. Me pedía esto de aquí. I1, I2 e IX. ¿Sí? Aquí determinamos I1 porque estamos modificando, solo sacando las resistencias equivalentes, ¿verdad? Pero I1, I2 sigue saliendo por aquí e I1 sigue saliendo por aquí. ¿Ya? Esto se mantiene. ¿Sí? Porque no he quitado estos ramales. Y acá están igualitos, ¿sí ves? I2 y acá I1. ¿Sí?
¿Te quedó claro? ¿Y X cómo lo sacó? Haciendo lo mismo. Ya. Sí, Trabajando. claro. Sí, una vez que obtuve I1, vuelvo al circuito original y yo sé que I1 sale por aquí, ¿verdad? Pasa por aquí, luego pasa por acá y entra a este circuito que están en paralelo, ¿verdad? Y aquí I1 se parte, ¿verdad? Como I1 se parte con un pedacito para acá, un pedacito para acá y estas dos resistencias están en paralelo, puedo aplicar divisor de corriente, ¿ya? Si te das cuenta, tiene que cumplir esas condiciones. La corriente, conoces la corriente que entra en el nodo y las resistencias por las que se reparte dicha corriente están en paralelo. ¿Sí? Sí, sí, entiendo. Ya, chévere. Entonces, bueno, este ejercicio era bastante sencillo, bastante explicativo. Vamos con el siguiente. Creo que no he hecho con ustedes ejercicios con fuentes controladas. Luego, si nos da el tiempo. Bueno, los otros ejercicios sí tienen fuentes controladas, los que son un poquito más complicados. Ya, ahora. Vamos a hacer este ejercicio con... vamos a hacerlo en el caso A y B, que están muy interesantes. Mira, en el caso A me dicen que BS vale 40 voltios. Aquí voy a poner los 40 voltios, ¿ya? Y que IS vale 0 amperios, ¿ya? Es decir, esta fuente está apagada, ¿ya? ¿Se acuerdan que les dije en la primera ayudantía? ¿Qué pasaba cuando una fuente estaba apagada? ¿A qué era equivalente? ¿Alguien lo recuerda? Un circuito abierto, no. Sí, perfecto, un circuito abierto. Esto es equivalente a un circuito abierto, que es esto de aquí, ¿ya? ¿Y cuál eran las características de un circuito abierto? Aquí hay un voltaje, ¿verdad? Un voltaje que puede o no ser cero. Este voltaje puede ser diferente de cero, puede ser cero, ¿ya? Depende de lo que esté conectado a este circuito abierto. Pero la corriente que pasaba por aquí, aquí va a ser igual, siempre. ¿Ah? Cero. A 0 amperios, ¿verdad? Porque era un camino abierto y la corriente nunca pasa por caminos abiertos. ¿Sí? 0 amperios, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a borrar la fuente de corriente. Un momento. La voy a borrar y voy a poner un circuito abierto, ¿ya? Voy a borrarla. Y voy a poner el circuito abierto. Ya, aquí. Yo sé que aquí va a haber un voltaje, ¿verdad? Con esta polaridad porque está en paralelo a esta fuente. A esta resistencia, perdón. Y ese voltaje va a ser V1. ¿Ya? Porque están en paralelo, ¿no? Más que nada. Como está en paralelo con esta resistencia, el voltaje es el mismo, ¿ya? Chévere. Y aquí en realidad no le voy a parar bola a este circuito abierto, porque yo sé que la corriente I3, ¿verdad? Esta corriente que está aquí, va a venir por aquí y va a preguntarse, a ver, ¿yo me tengo que dividir para pasar por estos dos lados? No, porque por acá nunca va a pasar corriente, esto está abierto. Entonces, la corriente I3 pasa igualita por aquí. Se va directo completamente a través del resistor, ¿ya? Porque hay un circuito abierto al lado, ¿ya? Entonces es como prácticamente si yo borrara esta parte del circuito, si yo la desconectara. Ya, esta parte del circuito la puedo omitir, ya, como si no estuviese conectada. ¿Ya? Y el circuito solo sería de aquí para acá. ¿Ya? Solo con esto voy a trabajar en el caso A. ¿Ya? Si tienen alguna duda me avisan, me interrumpen nomás. Ya, listo. Ahora, una vez que yo tengo esto, ¿qué me piden hallar? Me piden hallar, calcular I2 e I3. Ya, chévere. ¿Cómo calculo yo primero, qué sé yo, I3? ¿Ya? Fíjense en una cosa. Recuerden, solo las fuentes de corriente y fuentes de voltaje producen energía, ¿verdad? Entonces, yo por intuición sé que solo esta fuente, como es la única que está en el circuito, es la única que me va a producir una corriente, ¿verdad? Me va a producir una corriente. ¿Sí? Entonces, yo sé que esa corriente va a venir aquí, se va a partir, luego también se va a partir por acá, ¿ya? Va a seguir el camino, este pedacito por aquí, este pedacito va a seguir el camino acá, este pedacito de acá va a venir acá, y aquí se van a volver a unir, ¿ya? Y la corriente que va a salir acá es la misma ahí que sale arriba, ¿verdad? Porque aquí se vuelven a unir, ¿verdad? Aquí se separó y aquí se volvió a unir, ¿ya? Entonces la corriente I de acá arriba es la corriente I de acá abajo, ¿ya? Y obviamente es la misma corriente I que pasa por aquí,
¿Ya? Y esa es la corriente I3 que me piden. ¿A alguien no le quedó claro eso? Pero trabajando con el voltaje B1 que vale cero, que no, sí, ¿cómo explicarme? Donde la corriente vale cero, tendríamos que encontrar el B1, no la corriente I2 y I3. No sé si me expliqué. O sea, es que son dos literales la pregunta. No sé si ya resolví el primero. Ya, perdón, me piden determinar B1. Perdón. Quería determinar todo. Quería que determinemos B1, I3 e I2. Todo en este ejercicio, en el literal A. Y luego lo hacemos todo en el literal B. Ah, ok. ¿Ya? Vamos a determinar todo. ¿Ya? Obviamente, una vez que determinemos esta corriente I, ¿a qué va a ser igual B1? A esa corriente Ahí, I, sobre ¿sí? la resistencia. Por la Por la resistencia. resistencia. I por 500 ohmios, que es la resistencia. ¿Ya? Y obviamente es ahí, cuando determinemos I, ya vamos a tener I3. ¿Ya? Ya, vamos a hacer este ejercicio. Déjame un momento, déjame borrar esto porque no se confuso. Ya, chévere. Este está facilito. Estas dos resistencias están en paralelo, ¿verdad? La de 6000 y la de 3000. ¿Cómo sé que están en paralelo? Yo puedo unir un camino entre los terminales de aquí con el terminal de acá, y el otro terminal también lo puedo unir con el otro terminal de la otra resistencia. ¿Ya? Como los puedo unir y no hay ningún otro elemento en medio, están en paralelo. ¿Ya? Esto lo vimos en la primera ayudantía, ¿no? Chévere. Entonces, como yo tengo ya eso, voy a sacar el paralelo, que lo voy a llamar resistencia equivalente. Resistencia equivalente, y el paralelo, como eran solo dos resistencias, es el producto de las resistencias. Como es 6000, le voy a poner como 6K. 6K por la otra resistencia, ¿verdad? El producto de las resistencias, por 3K, dividido para la suma, ¿verdad? 6 más 3 es 9, ¿verdad? 9K. ¿Ya? K simplifica, tercera 3, tercera 1, otra vez tercera 1, tercera 2. Bueno, y aquí me da 2 ohmios, 2 kilo ohmios, ¿ya? 2K, ¿ya? Una vez que yo simplifico estas resistencias equivalentes, me va a quedar un circuito así. Me va a quedar la resistencia de 500 ohmios, ¿verdad? Con B1 igualito, como está aquí. Me va a quedar acá esta fuente de 40 voltios. Y ahora ya no me van a quedar dos resistencias. Como la simplifiqué, ahora solo me va a quedar una. Serían 2K. 2K, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué valores se conservaron? Como yo eliminé esta malla, yo eliminé esta mallita que está aquí, ¿ya? Esta corriente que pasa por aquí ya no es I2. Pero como yo no eliminé este pedazo de cable, esta corriente que pasa por aquí es I3, ¿ya? I3 nunca lo moví, ¿verdad? I3 sigue aquí, es este pedazo de cable, ¿verdad? Este pedazo de cable se conservó y sigue igualito aquí. Yo lo que eliminé fue este pedazo de cable y este pedazo de cable. Ya, estos dos eliminé. ¿Ya? Por eso I2 ya no existe aquí, en este nuevo circuito. ¿Ya? Solo tengo I3. Ahora yo voy a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff, en este sentido. ¿Ya? ¿Cómo hacía la ley de voltajes de Kirchhoff? Voy dándole vueltas al circuito. A ver, voy por aquí, entro por el negativo de la fuente y salgo por el positivo. Entonces pongo su voltaje como positivo. 40 voltios. Sigo dando vueltas al circuito, no encuentro ninguna otra fuente, entonces pongo el igual. Ahora voy a poner, en este caso, como solo tengo una mallita, voy a poner el voltaje de las resistencias. Voy por aquí, ¿ya? Y yo sé que la corriente que sale de aquí es I3, ¿no? Porque es una sola mallita, no tiene por dónde irse, ¿ya? Entonces I3, y aquí se polariza más, menos. ¿Ya? El voltaje de esta resistor es 2K, que es la resistencia, por la corriente, que es I3. ¿Sí? Voy, sigo. Y ahora en este de aquí, voy entrando por menos y salgo por más, ¿verdad? O bueno, voy entrando, no le paren bola el B1 todavía, ¿ya? Solo vamos a hallar I3 todavía. No le paren bola el B1. Está la polaridad invertida ahí. Ya, chévere. ¿Ya? Más se polariza así, esta resistencia, ¿verdad? Por acción de esa corriente. Entonces, más I3, ¿verdad? Que es la corriente,
por la resistencia, que son 500 ohmios. ¿Ya? Y de aquí yo puedo despejar I3, ¿verdad? Saco factor común, I3, y me quedaría 2000 más 500, ¿verdad? 2000 o 2K, que es lo mismo, más 500 es igual a 40, ¿verdad? Solo saqué el factor común. Yo paso esto a dividir, obviamente estos 2500, y sería I3 es igual a 40 sobre 2500. ¿Ya? Vamos a sacar esto, 40 sobre 2500. Eso me da 16 miliamperios, o 0,016, ¿ya? 16 miliamperios, ¿ya? Una vez que yo tengo I3, ¿qué podía sacar? V1, ¿verdad? Porque I3 es esta I que está aquí, ¿ya? Pero ¿qué pasa? I3, ¿cómo está? ¿Cómo está? Está subiendo, ¿verdad? Está subiendo a través de esta resistencia. Sube, 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 sube. Pero V1, ¿en qué polaridad está? Menos, más, ¿verdad? Y en las resistencias, ¿cómo tiene que ir la corriente para que el voltaje sea positivo? En las resistencias, para que la ecuación sea I por R, la corriente tiene que ir del más al menos a través de la resistencia, ¿ya? En este caso, la corriente I3 está yendo del menos al más, entonces yo tengo que agregarle un menos a la ecuación. Entonces aquí lo voy a multiplicar por menos 1, ¿ya? Entonces V1 es igual a menos I3 por la resistencia, que es 500, ¿verdad? Voy a realizar la multiplicación. Como I3 es 16 miliamperios, o 16 por 10 a la menos 3, por 500. Esto me da 8, ¿ya? 8 voltios. Listo. Ya tengo aquí el voltaje V1. Ya tengo V1, tengo I3. ¿Qué me falta? Solo me falta I2. ¿Ya? Como solo me falta I2, ahora me voy a fijar, ahora voy a abrir el circuito de nuevo, ¿ya? Ya no voy a simplificar estas resistencias en paralelo, ¿verdad? Como ya no lo simplifiqué, ahora sí tengo I2 aquí, ¿ya? Pero yo sé cuál es la corriente que está entrando, ¿verdad? Esta corriente I, es la I3, ¿verdad? Son 16 miliamperios. Y estas dos resistencias están en paralelo. Entonces, ¿yo qué puedo aplicar? Un divisor de corriente, ¿no? Ya, voy a dibujar el circuito acá. Esa parte, solo esa parte del circuito acá, ¿ya? Tengo esta aquí, que aquí está la resistencia de 3000 ohmios, o 3K. O 3K. Luego viene esta de acá. Y acá está la resistencia de 6K. ¿Ya? Ya. Y yo sé que por aquí está entrando una corriente de 16 miliamperios. ¿Ya? Entonces, esta es la misma forma que tienen los circuitos en los que yo puedo aplicar divisor de corriente. Entonces, si yo quiero la corriente que pasa por aquí, ¿ya? Esta corriente que se llama I2, yo voy a aplicar solo un divisor de corriente, ¿verdad? Y aplico la fórmula. Sería I2 es igual a la corriente que entra, que serían 16 miliamperios. 16 miliamperios por 1 sobre la resistencia por la que está pasando esa corriente que yo quiero, o sea, I2. Entonces, ¿cuál es la resistencia que está pasando? 3 kiloohmios, sería 1 sobre 3K. Todo esto dividido para la suma de los 1 sobre todas las resistencias que tengo en paralelo, ¿verdad? Sería 1 sobre 3K, ¿verdad? ¿Cuál es la otra resistencia que está en paralelo? 1 sobre 6K, ¿verdad? No tengo más resistencias en paralelo aquí, entonces ya eso sería todo el circuito, la ecuación. Y de aquí saco I2. A ver, I2 sería 16 por 1 sobre 3. 1 sobre 3 dividido para 1 sobre 3 más 1 sobre 6. Esto me da 10.67 amperios. Miliamperios, perdón. 10.67 miliamperios. Y así, utilizando divisores de corriente y de voltaje no usado,
Allí las corrientes I2, I3 y el voltaje V1 que me pide el circuito. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Alguien no entendió? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué la corriente I2 no afecta en nada cuando sacó la corriente, cuando aplicó la ley de Kirchhoff? No sé si me expliqué. ¿En qué parte apliqué la ley de Kirchhoff? Aquí. Sí, ahí. Ya, es que cuando yo realicé el paralelo, mira, yo realicé el paralelo entre estas dos resistencias, ¿verdad? Entre la de 3000 y la de 6000. ¿Sí te acuerdas? Sí. ¿Sí? Cuando yo realicé el paralelo, es como si yo desconectara este cable de aquí, este pedazo de aquí, este cable de aquí, desconectara este cable de acá, ¿ya? Y al yo desconectarlo, estoy quitando, la corriente I3 ya no se va a partir, ¿verdad? Como ya no está este cable de aquí, ya no está esto de aquí, ahora la corriente I3 va a venir igualita por aquí, ¿ya? Entonces I2 ya no existe, ahora solo hay I3 que está pasando por aquí. ¿Sí me di a entender? Sí. ¿Ya? Como ya apliqué el paralelo, borré esta parte del circuito, todo esto, la de 3000, la de 6000, y directamente le conecté la resistencia equivalente, que es la de 2 kiloohmios, ¿ya? Y como ya la corriente no tiene para dónde partirse, ya no es necesario que exista I2, solo va a existir I3, ¿ya? Por eso es que I2 ya no interviene, I2 ya no existe en este circuito. ¿Sí te quedó claro? Me quedó re claro. Gracias. Ya, chévere. Luego yo abrí el circuito, obviamente, para volver a sacar, como ya conozco lo... ¿Perdón? Yo tengo una pregunta. Ahí en esa ley de ahí, ¿por qué pusiste los 500 ohmios positivos? Allá. Porque yo no, en esta ley de aquí, yo simplemente polaricé la resistencia en el sentido por el que está caminando la corriente I3, ¿verdad? Si la corriente I3 está subiendo, yo cogí la polaridad de la resistencia con más abajo y con menos arriba para que me salga positivo este voltaje acá, ¿ya? Obviamente B1 está así, pero no tomé la polaridad de B1. No sé si me di a entender ahí. O sea No. que cada vez que tenga resistencias puedo ponerle la polaridad que yo quisiera para que quede positivo. Sí, sí, exactamente. Tú tienes que poner, si tú cogiste que tu corriente va subiendo a través de la resistencia así como yo la tengo, entonces tú le pones el más abajo y el menos arriba, ¿ya? Para poner el voltaje positivo en el lado derecho de la ecuación. ¿Sí? Sí. ¿Ahí les quedó claro o no? Sí, sí. ¿Ya? O sea, olvídate de I1, ¿ya? Olvídate que existe B1, perdón. ¿Ya? Olvídate de este voltaje, ¿ya? Porque este voltaje lo vas a hallar al final. Si te das cuenta, yo primero hallé la corriente I3, ¿verdad? Entonces yo cogí la polaridad que a mí me convenía, más aquí, menos acá, ¿ya? Para poner esto aquí como positivo, directamente, ¿ya? Una vez que yo colocaba esto aquí como positivo, ya resolvía, sacaba I3, chévere. Y luego, conociendo la corriente que pasa a través de este resistor, yo ya aplicaba, ya buscaba B1. Pero como B1 tiene una polaridad inversa a la que yo coloqué, entonces tenía que ponerle acá el signo menos a la corriente, ¿ya? Si la polaridad de B1 es esta, pero la polaridad que yo tomé es esta. Entonces, por lo tanto, yo tengo que cambiarle el signo a la corriente al momento de aplicar esta fórmula. ¿Ya? No sé si ahí me di a entender un poquito mejor. Quiero suponer que sí. Profe, Sí, dime. ¿no sería menos 8 voltios, no? Sí, perdón, me equivoqué, me faltó el signo aquí, menos 8 voltios, sí. Déjame ponerlo un poquito más bonito. Sí, 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 aquí tienes toda la razón. Aquí es menos 8 voltios. Menos 8 voltios. Ya, ahí está. Esa sería la respuesta, menos 8 voltios. ¿Ya? ¿Qué me quiere decir este signo? Me quiere decir que, a ver, en el ejercicio me piden hallar B1 con esta polaridad, ¿verdad? Pero si B1 me sale negativo, lo que en realidad está sucediendo en el circuito, de verdad, es que B1 tiene esta polaridad, ¿ya? Entonces mi suposición era correcta cuando yo le puse el más acá y el menos acá, ¿ya? B1 en realidad tiene esta polaridad.
¿Por qué? Por eso me salió el negativo. Ya, no sé si eso les quedó claro. Igual esto, lo de los signos no es tanto un problema porque como es un poco ambiguo, como ustedes lo tomen, los profesores les hacen que se les sale con más o menos. En este caso, yo lo dejaría con el más. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Ahora vamos a hacer estos de acá, que son un poquito más complicados. Creo que no ha pasado mucho tiempo. Ya, chévere. ¿Dónde están? Estos ejercicios son sacados de una lección directamente. Esto es muy probable que les tomen ejercicios similares a esto. Estos son un poquito más complicados, pero porque son más largos. Miren, vamos a ver este de aquí. Ya, en este ejercicio me dan esta red, ¿ya? Yo sé que en esta red vamos a tener una fuente controlada, ¿verdad? Por la que pasa una corriente IX. ¿Ya? Esta corriente IX depende de esta fuente controlada, ¿verdad? Esta fuente controlada es la que me va a producir esa corriente, ¿ya? Aunque es una fuente de voltaje, pero de las fuentes de voltaje también sale una corriente por aquí, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Lo que pasa es que esta fuente controlada, el voltaje de esta fuente depende del voltaje que está acá, el voltaje Vx que ya me lo señalan, ¿ya? Más, menos, Vx, ¿ya? Ahora, lo que me piden determinar en este ejercicio, aquí están todos los valores por si acaso. Lo que me piden determinar en este ejercicio es el valor de una fuente de corriente que yo le conecto a este circuito. Puedo conectarla aquí en cualquier lado, ¿ya? O la puedo conectar acá, no sé, como yo quiera, ¿ya? No me dicen dónde conectarla, pero me dicen el valor de la fuente que yo conecte al circuito que me haga que esta corriente IX se reduzca a la mitad, ¿ya? Tengo que encontrar el valor de la corriente I2 que hace que esa corriente IX se reduzca a la mitad, ¿ya? Entonces, este ejercicio es muy común en las lecciones. Vaya. Este ejercicio es muy común en las lecciones. ¿Qué debo hacer yo en este ejercicio? En primer lugar, lo que tengo que hacer es identificar las ramas principales o las mallitas principales. ¿Cuáles son esas mallitas principales en general? Son aquellas mallitas en las que están las variables con las que a mí me piden trabajar. ¿Cuáles son? En este caso sería IX y BX, ¿verdad? Porque es lo que yo necesito para trabajar con esta fuente. ¿Sí o qué? Ya. Chévere. Entonces yo sé que ya identifiqué mis dos mallitas, ¿verdad? Obviamente tendría tres mallitas, porque aquí está IX y aquí está BX. Entonces también tendría esta mallita. Entonces serían tres mallitas en total. ¿Ya? La de aquí y la de aquí. Ya identifiqué mis tres mallitas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo voy a hacer para determinar BX? Esto de aquí es más saber cuándo utilizar las técnicas que ya conocemos. A ver, ¿yo qué tengo en esta mallita primero? Yo me fijo. Mira, en esta mallita puedo hacer una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Porque lo único que tendría que hacer sería sumar el voltaje de las fuentes, ¿verdad? Y a eso igualarlo al voltaje de la resistencia. Una vez que le igualo el voltaje de la resistencia, puedo sacar la corriente que pasa por aquí, ¿verdad? Esta I1, o I, perdón, ¿ya? Y como yo conozco la corriente de esta fuente, y acá, yo sé que acá está entrando IX, ¿verdad? Hubo una ley de corrientes de Kirchhoff y determino IX. ¿Ya? Entonces, lo único que me falta aquí es conocer el valor de esta I, ¿ya? Vamos a hacer la ley de voltajes de Kirchhoff en este sentido, entonces, ¿ya? Ahí yo encontré un posible camino para resolver el circuito. Vamos a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? En este sentido, yo voy a comenzar a subir. Me topo con un menos y salgo por un más de una fuente de voltaje. Entonces, B1 sale como positivo. Aquí me olvidé de escribir. Ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Ya? En este sentido. ¿Ya? Entonces pongo el B1 como positivo. Más, porque yo sé que hay otras fuentes. Olvido esta resistencia, voy por la otra fuente. Pero aquí estoy entrando por positivo y saliendo por negativo. Entonces en realidad no es más, es menos, ¿verdad? Menos 2Bx, ¿ya? El voltaje de la fuente lo pongo como negativo porque voy entrando por más y salgo por menos. Cuando yo en una fuente entro por más y salgo por menos, su voltaje es negativo en la ley de voltaje de Kirchhoff. Obviamente esta ecuación que me da aquí es la del voltaje de la fuente, de esta fuente, ¿ya?
Eso es una fuente controlada. Voy a la siguiente fuente, y llego aquí. Entro por más y de nuevo salgo por menos. Entonces, otra vez tengo que restar el voltaje de esa fuente en este lado de la ecuación. ¿Ya? Y a eso lo hago igual a la corriente que yo definí, que es la corriente I, que está por aquí. ¿Ya? Esta corriente I. Por aquí hay una corriente I. Por la resistencia R1, ¿verdad? Que sería el voltaje de esa resistencia. ¿Ya? Ya, hasta aquí todo muy chévere. ¿Ya? Voy a borrar un poquito de cosas para que no se cargue tanto esto. ¿Ya? Hasta aquí todo muy chévere. Ya, ahora identifico qué variables tengo y qué variables no tengo de esta ecuación. No tengo Bx, ¿verdad? No sé cuánto vale Bx y no sé cuánto vale esta Y. ¿Ya? Entonces aquí no puedo seguir trabajando porque tengo dos incógnitas. Entonces voy a llamar a esto ecuación 1 y lo voy a dejar ahí. Voy al siguiente paso. ¿Qué otra ecuación yo dije que podía determinar? La ecuación de este nodito, ¿verdad? Porque aquí yo sé las corrientes que entran y las corrientes que salen, ¿verdad? Aquí voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes me dice que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Cuáles son las corrientes que entran a este nodito? Sería la corriente I más la corriente IX es igual a la suma de las corrientes que salen, que sería I1. Voy a identificar ahora qué conozco y qué no conozco de esta ecuación. No conozco esto, no conozco esto y conozco esto. Esto sí la conozco, I1 sí la conozco, aquí está. I1 5.3 amperios. Ya, ahora, yo voy a despejar de esta ecuación I, ¿ya? Porque creo que es lo que más me conviene. I es la variable que yo inventé, ¿ya? La incógnita que yo inventé. Entonces, I es igual a I1 menos IX, ¿ya? Y aquí está despejada esta ecuación. A esta ecuación la voy a llamar ecuación 2, ¿ya? Ahora, voy a reemplazar 1 en 2. La ecuación 1 la voy a reemplazar en la ecuación 2, ¿ya? Entonces me quedaría V1 menos 2Vx menos V2 es igual a R1, ¿verdad? Y en lugar de poner I, ahora voy a poner la ecuación 2, ¿verdad? Por I1 menos I2. ¿Ya? Y ahí ya tendría una ecuación en la que perdón, aquí no es I1 menos I2, aquí es I1 menos IX. Casi cometo un error. Ya, aquí es I1 menos IX, porque IX pasa a restar. Sí. Ya, aquí tenía un error. I2 todavía no aparece. Ojo, todavía no conecto la fuente, porque para conectar la fuente primero tengo que saber cuánto es el valor de esta IX y esta BX. ¿Ya? Entonces, menos IX, ¿ya? Y aquí yo tendría ya mi ecuación número 3. Ya tengo mi ecuación número 3. Chévere. En esta ecuación número 3 identifico qué variables no tengo. No tengo Bx y no tengo Ix, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí tengo R1, I1, B1 y B2. ¿Ya? No sé si se les haga más complicado trabajar así, solo expresándolo en variables, como B1, B2 y no trabajar directamente con los valores. Yo les recomiendo que lo hagan así para que no se confundan y al final solo evalúen valores, porque por esto ya les dan puntos. ¿Ya? Ahora, ya no puedo hacer nada más con esta mallita, ¿verdad? Entonces ya me olvido de esta mallita y ahora me voy a la siguiente. Ya, me voy a esta mallita que está aquí. Yo sé que por aquí pasa la corriente I1, por aquí también, ¿verdad? Porque no tiene para dónde partirse. Por aquí pasa la corriente I1, ¿ya? Y aquí están estas dos resistencias en paralelo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué puedo aplicar yo aquí? Como yo sé que yo aquí podría aplicar un divisor de corriente, ¿verdad? Para hallar la corriente que está pasando por aquí, por R4. Pero ¿qué más podría aplicar? Como este R3 y este R4 están en paralelo, ¿qué se conserva a través de ellas? El voltaje, ¿verdad? El voltaje Vx también va a estar en esta resistencia R3, ¿ya? Y lo que yo sugeriría aquí es hacer una resistencia en paralelo, ¿ya? Voy a hacer la resistencia en paralelo de esta R3 y R4,
para que me quede algo más bonito. Voy a copiar el circuito. Voy a copiar el circuito, sí. Voy a pegarlo acá abajo. No puedo moverlo. Aquí. Ya puedo moverlo. Ya. Ahora, en esta resistencia, ahora voy a hacer el paralelo en estas dos resistencias y me tiene que quedar algo así. Obviamente luego de hacer el paralelo solo voy a tener una sola resistencia, ¿verdad? Y ya no tendría esto de aquí. Esto de aquí ya no estaría. Tendría solo una resistencia así. ¿Ya? Y ya no, aquí ya no sería R3. Aquí sería R3 paralelo con R4. ¿Ya? Y ya el circuito lo simplifiqué un poquito más. Y obviamente aquí estaría obviamente BX con la misma polaridad. ¿Ya? Y yo sé que la corriente que pasa a través de este circuito, como ya no tiene dónde partirse, sigue siendo I1, que yo lo conozco, ¿verdad? ¿Ya? Entonces BX, ¿a qué sería igual? BX sería igual, perdón. Una vez realizado todo esto, yo sé que BX sería igual ¿cómo se llama? Al paralelo, al paralelo entre R3 y R4 multiplicado por la corriente I1. Y ella tendría BX, ¿ya? Como un valor, ¿verdad? Porque yo R3 y R4 lo conozco, y I1 también. Voy a despejar esta ecuación. ¿Cómo se hacía el paralelo entre dos resistencias? El producto de las resistencias, R3 por R4, dividido para la suma de las resistencias, R3 más R4. Todo esto multiplicado por I1. ¿Ya? Y ahí ya tengo mi voltaje Vx. ¿Ya? A esta ecuación la voy a llamar ecuación 4, si no me equivoco. Sí, la ecuación 4. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que aquí ya tengo Vx como un valor numérico, ¿verdad? Aquí ya no tengo, este Vx ya no depende de ninguna variable. ¿Ya? Chévere. Y yo aquí tengo una ecuación, acá arriba, en este lado tengo una ecuación que tiene dos incógnitas. Una de ellas es Vx. Entonces, si yo reemplazo el valor numérico de Vx aquí, ya solo me quedaría una incógnita, ¿verdad? Me quedaría Ix. Y justo eso es lo que yo quiero. Entonces voy a reemplazar 4 en 3 en realidad. 4 en 3. ¿Ya? Y me va a quedar algo así. Me va a quedar V1 menos 2 veces, ¿verdad? En vez de Vx voy a poner R3 por R4 partido R3 más R4, todo esto por I1. Esto ya sería, esto de aquí es, recordemos que esto de aquí es Vx, ¿ya? Menos V2 igual a R1, ¿verdad? Por I1 menos Ix. ¿Ya? Ahí está. Ahora, en esta ecuación identifico qué incógnitas tengo. Yo conozco V1, conozco R3, conozco R4, conozco I1, conozco V2, conozco R1. Solo tengo esta incógnita. Entonces voy a despejar esta incógnita para saber cuánto sale. El despeje lo voy a hacer directo, por si acaso. No sé si se pierden, me avisan. Voy a decir que Ix, si no me equivoco, queda... A ver. Voy a poner aquí un paréntesis. V1 menos 2 por R3 por R4 dividido para R3 más R4 por I1 menos V2, ¿verdad? Lo que está al lado izquierdo. Paso a dividir este R1 dividido para R1
Todo eso dividido por R1. Y luego que paso a dividir R1, esta I1 la paso a restar. Menos I1. ¿Ya? Obviamente aquí me va a quedar menos IX, ¿verdad? Entonces ahora si yo quiero cambiar, no quiero que me quede menos IX, simplemente cambio el signo al otro lado, a los dos lados, ¿verdad? Aquí pongo un menos y aquí le pongo un más. Y ya está. Aquí tengo ya IX. Obviamente todos estos valores los conozco y los voy a evaluar. Voy a evaluarlos ahora mismo. Por si no los ven, aquí están los valores. Que B1 vale 5.4 voltios, B2 vale 3.6 voltios, I1 vale 5.3 amperios, R1 vale 6 ohmios, R3 vale 3 ohmios y R4 9 ohmios, si no me equivoco. Entonces voy a evaluar ahorita y ya les digo cuánto sale. Me dan un momento. Ya 5.3 más 5.3 sería menos B1 que vale 5.4 menos 2 por 3 por 9 dividido para 12. 3 por 9 dividido para 12 por I1 que vale 5.3 menos B2 que vale 3.6. Todo esto dividido para R1 que vale 6. Y ya. Y aquí me sale que IX es igual a 8.975 amperios. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no entendió algo? Yo solo tengo una confusión con la primera ley que aplico, la de Kirchhoff, de la de voltajes. Aquí. Sí, hay una corriente la corriente que está esa corriente IX, no afecta en nada. ¿Por qué no afecta en nada? Si está yendo para el lado contrario al lado que dijo que iba a la corriente. Sí afecta en algo. Mira, como IX va para acá, ¿ya? Como la IX va para acá, yo sé que la polaridad de la fuente controlada está en menos más, ¿ya? Y como yo tomé el sentido para acá, entonces el voltaje de esta fuente me va a salir negativo. Y aquí está el negativo, ¿sí ven? Eso es lo que afecta. ¿Sí? Ok. No sé si ahí lo entendiste o igual te quedó confusión. No, sí, pero entonces no se tome en cuenta la IX, simplemente me imagino que hay una corriente que pasa en la dirección que yo quiero y con esa corriente trabajo toda la malla, nada más. Ajá, sí. Ok. Imagina que hay una corriente aquí que sale por aquí. ¿Ya? ¿Por qué no tomamos IX? Porque tú dices por qué IX no aparece en esta ecuación. Ya, mira, no aparece en esta ecuación porque en el lado donde está IX, ¿verdad? IX solo está aquí. Desde este puntito hasta este puntito solo aparece IX, ¿ya? En este lado no hay ninguna resistencia, ¿verdad? Como no hay ninguna resistencia, yo en ningún momento tengo que poner el valor de esa resistencia por IX, ¿ya? Si estuviese una resistencia por ahí, sí tuviese que poner menos R por IX. ¿Por qué el menos? Porque IX va en el sentido contrario al sentido que yo tomé. Ahí sí. ¿Ya? Solo si ocurriese eso, si hubiese una resistencia R aquí. ¿Ya? Ok. ¿Sí o te confundiste? No, no, sí, ya entendí. En este caso, como no hay ninguna resistencia aquí, no tengo que ni siquiera usar el valor de IX. ¿Ya? Porque ya conozco el voltaje que hay aquí. Pues el voltaje que hay aquí, en este ladito, es el voltaje de esta fuente. Y yo lo tengo aquí, que es 2Vx. Como está en polaridad opuesta, le pongo como negativo a este lado y ya está. Ya una vez que yo tengo entonces esta corriente IX, déjenme un momento mover esto aquí. Terminé la parte 1 del ejercicio. Esta es la parte 1 y esto se tomó en una lección. Ya, esta es parte 1. Parte 1. Voy a hacer acá al lado la parte 2. Ahora esto de acá.
Me falta una hora todavía. Chévere. Ahora voy a hacer la parte 2 del ejercicio. Acá voy a poner parte 2. ¿Cuál es la parte 2 del ejercicio? Pues ya es la parte más chévere, porque en esta parte yo tengo que colocar ahora la fuente de corriente. Y aquí es donde la mayoría tienen problemas. Voy a copiar y voy a pegar el ejercicio. Ahora sí, voy a acercar. Ya. Aquí es donde la mayoría tiene problemas. ¿En dónde conecto la fuente de corriente? ¿Ya? Voy a suponer que tengo que conectar la fuente de corriente y me dicen conéctela donde usted crea conveniente, ¿ya? Eso es lo que nos dijeron en esta prueba, ¿ya? Un consejo que yo les puedo dar es, como ya identificamos las mallas que vamos a utilizar, utilizamos esta mallita, ¿verdad? También utilizamos esta y utilizamos esta de acá. Podemos conectar, bueno, como consejo mío les recomiendo conectar la fuente de corriente en cualquiera de esas mallas, menos en la malla principal en donde está la otra variable que ustedes determinaron. ¿Cuál es la variable que me pide el ejercicio? IX. Entonces en esta mallita yo no voy a conectar la fuente de corriente, ¿ya? Aquí no, porque el ejercicio me dice para que IX se reduzca a la mitad. Entonces yo aquí no voy a conectar la fuente de corriente, porque aquí está IX, ¿ya? Lo puedo conectar en esta mallita o en esta mallita, ¿sí? Nunca en la que está la variable que me piden cambiar. ¿Ya? Nunca conecten la fuente tanto de corriente como de voltaje en la mallita donde está la variable que tienen que cambiar, ¿ya? Si se dan cuenta, ahora que me acabo de dar cuenta, en esta mallita de aquí también está IX, porque este pedacito de aquí también es parte de esta mallita. Entonces aquí tampoco la puedo conectar. ¿Dónde más me queda para conectarla? En esta mallita de aquí, ¿ya? No sé si les quedó claro esa interpretación. ¿No les quedó claro? No sé, pero yo lo entendí, profesor. ¿No lo entendiste? A ver, chévere, mira. Sí lo entendí, sí lo entendí. Ah, ya. Sí, sí. Pero vuelvo a explicarlo por si acaso, ¿sabes? No, pero vuelvo a explicar. Ya, mira. Me piden conectar una fuente para que la corriente IX cambie, ¿ya? Para reducir esta corriente a la mitad. Entonces, yo como consejo les doy no conectar esa fuente ni aquí, ni aquí. En ninguno de estos lados. ¿Por qué? Porque si te dan cuenta, yo conecto la fuente en paralelo a esto de aquí. ¿Ya? Conecto la fuente aquí. ¿Ya? Si conecto la fuente aquí. Aquí yo conecto esa fuente. ¿Ya? Le agrego a este circuito. ¿Ya? En este circuito, en esta mallita, yo me voy a topar con IX. ¿Ya? Entonces, aquí, si yo me topo con la variable que yo quiero cambiar, ahí es donde no debo conectar la fuente, en esa mallita. ¿Ya? Entonces, yo sé que aquí no la debo conectar porque me toparía con IX. ¿Qué pasa ahora si yo la quiero conectar acá, por ejemplo? Se voy a hacer ley de voltaje de Kirchhoff. Me volví a topar con IX. Entonces aquí tampoco la tengo que conectar. ¿Ya? ¿En dónde la puedo conectar? Entonces, la puedo conectar acá. En paralelo a esto de acá. ¿Por qué? Porque ahora yo hago ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Me topé en algún momento con IX? No, ¿verdad? Puedo hacerla también acá. ¿Me topé en algún momento con IX? No, ¿verdad? Ya, más o menos eso es lo que tienen que hacer para identificar dónde deben conectar la fuente. ¿Ya? Siempre que conecten la fuente, tienen que asegurarse que al hacer una ley de voltaje de Kirchhoff en la mallita principal, no se topen con esa corriente que quieren cambiar. ¿Ya? O ese voltaje que quieren cambiar. ¿Ya? No sé si ahí me di a entender. Igual esto es un poquito confuso. ¿Ya? Bueno, voy a suponer que conecto entonces la corriente aquí. La fuente de corriente aquí. Donde yo creo que es más conveniente. ¿Por qué la conecto aquí? ¿Por qué no la conecto abajo? Porque si se dan cuenta, si yo la conecto aquí, va a intervenir con la corriente que entra aquí y con la corriente que entra acá. ¿Ya? Y si va a intervenir con esta corriente, me va a afectar a la ecuación de Bx. ¿Ya? Y como yo sé que si hay una ecuación de Bx, y yo encontré una ecuación en la que están, ¿dónde está? Aquí. En la que están Bx e Ix, ¿verdad? Esta ecuación de aquí. Yo sé que si yo cambio Bx va a cambiar Ix, ¿ya?
Yo por eso me conviene conectarla aquí. ¿Ya? Estoy afectando a IX, pero no directamente, sino a través de BX. ¿Ya? Yo voy a volver a hacer las ecuaciones. En este caso voy a volver a sacar el paralelo entre estas dos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el paralelo entre estas dos era esto que está acá? Voy a copiarlo directamente para no tener que volver a hacerlo. Era esto que era aquí. ¿Ya? Voy a copiar esto directamente. Copiar. No, lo hice mal. Voy a copiar esto así. Y no alcancé, no. No puedo copiarlo. Ok, gracias. Bueno, voy a borrar entonces, voy a volver a sacar el paralelo. Voy a volver a sacar el paralelo entre estas dos fuentes, ¿verdad? Y es como si yo las eliminara. Las elimino, todo muy bonito. Las elimino y me queda solo una resistencia, ¿verdad? Me elimino también este R3. Ya. Me queda aquí una sola resistencia. Como aquí me queda una sola resistencia, esa única resistencia va a estar conectada a esta fuente I2 también, en paralelo, obviamente. Ya, aquí va a estar más, menos, BX. ¿Ya? Esta va a ser mi resistencia equivalente. ¿Ya? Ahora, yo sé cuánto vale esa resistencia equivalente. Sé cuánto vale la corriente que entra a este nodito, ¿verdad? Esta corriente es I1. Yo sé cuánto vale la corriente que entra también a este nodito. Es la corriente I2. ¿Ya? Entonces yo quiero determinar la corriente que entra aquí a esta resistencia IX. La voy a llamar, qué sé yo, I nomás. La voy a llamar I. Y al determinar esa corriente, yo puedo decir que el voltaje BX es igual a esa corriente, ¿verdad? Por la resistencia equivalente, ¿verdad? Aplicar la fórmula. ¿Por qué no pongo ningún signo menos? Porque la corriente I está entrando por el más de la fuente, de la resistencia, perdón, y saliendo por el menos de la resistencia. Se lo pongo como positivo ese voltaje, ¿ya? Entonces, primero tengo que determinar I. ¿Cuánto vale I? Voy a hacer ley de corrientes de Kirchhoff. Las corrientes que salen del nodo, ¿cuáles son? I igual a la suma de las corrientes que salen. Sería I1 más I2. ¿Ya? Que I1 sí lo conozco. I2 no lo conozco, pero bueno, hasta ahí quedó. Esta va a ser una ecuación. No, todavía no va a ser una ecuación. Ya, esto de aquí lo voy a reemplazar arriba. Me va a quedar que Bx es igual a, en lugar de poner I, voy a poner I1 más I2, ¿verdad? Ya saqué el paralelo, por la resistencia equivalente del paralelo, ¿verdad? Como era paralelo de R3 con R4, lo voy a poner directo. Ya lo hicimos, ¿verdad? R3 por R4 dividido para R3 más R4. Ya tengo todo. Una vez que tengo todo esto, voy a decir que esta es mi ecuación, esta es mi nueva ecuación 1. ¿Ya? Ahora, voy a tener que hacer otra cosa. Necesito otra vez llegar a una ecuación en la que solo tenga IX y BX como variable. Voy a volver a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff en este mismo sentido. Voy de nuevo. Obviamente tenía B1 como positivo, ¿verdad? ¿Qué otra fuente tengo? Voy por acá, por acá, por acá. Entro por más, salgo por menos. Entonces el voltaje de esta fuente lo pongo negativo. Sería 2BX, ¿verdad? Voy por acá, por acá, por acá, por acá. Salgo por más y entro por más y salgo por menos. Entonces lo pongo como negativo, B2. Y eso es igual al voltaje de la resistencia R1, ¿verdad? Que le voy a poner en este caso IY. Porque ya acá tengo I. Ya. Sería IY por R1. Ahora, ¿a qué es igual esta IY? Esta IY está entrando aquí, ¿verdad? Aquí sabemos que está entrando IX. Y aquí sabemos que está saliendo I1. Entonces, yo sé que por ley de corrientes de Kirchhoff, IY, que está entrando, más IX, que está saliendo, está entrando, perdón, también al nodo, es igual a la que sale, que es I1. Entonces yo sé que IY, de nuevo, es igual a I1 menos IX. ¿Ya?
Esta sería mi ecuación. Aquí es R1. ¿Ya? Ahora voy a reemplazar esta acá. ¿Ya? Voy a reemplazar Y. De nuevo, me va a quedar B1 menos 2BX menos B2 es igual a, en lugar de Y, pongo I1 menos IX por R1. Y ya está. Tengo una ecuación que depende solo de Bx, en la que las únicas incógnitas son Bx e Ix. ¿Ya? Esta es mi ecuación 2. ¿Ya? Ahora, como recuerden que yo conecté ya la corriente I2, ¿verdad? Entonces esta IX ya no va a ser la misma que determinamos acá. La misma que determinamos acá. Esta no va a ser la misma, ¿verdad? Porque se supone que yo al conectar la fuente I2, esta IX se redujo a la mitad, ¿verdad? Entonces a esta la voy a llamar IX', ¿ya? Y voy a señalar que esta IX', como ya conecté la fuente, es igual a IX sobre 2. ¿Ya? Directamente le voy a poner IX sobre 2. Porque ya supongo que cambió al conectar esta fuente de corriente I2, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer es reemplazar simplemente la ecuación 1 en la ecuación 2. Voy a decir que voy a reemplazar 1 en 2. ¿Ya? Al reemplazar la ecuación 1 en 2 me queda esto. Ahora voy a poner B1 menos 2 veces, y aquí voy a poner todo esto. Sería I1 más I2 por R3 por R4 dividido para R3 más R4 de nuevo, y esto es Bx, obviamente. Acuérdense que todo esto de aquí es Bx. Y aquí era menos B2. Todo esto es igual a I1 menos IX. Todo esto multiplicado por R1. ¿Ya? Y aquí en esta ecuación ahora identifico qué incógnitas tengo. I2, que es la que no conozco, ¿verdad? Porque esta es IX', ¿verdad? Esta IX' que es IX sobre 2, ¿ya? Ya, de esta ecuación yo tengo que despejar I2, nada más. Y una vez que despejo I2 ya tengo la respuesta. Vamos a despejar I2. No sé si el ejercicio se les está haciendo un poquito complicado, porque sí está un poquito tedioso. Bueno, voy a despejar. Me queda B1 menos B2, ¿verdad? Esto lo voy a pasar al otro lado. Y esto de acá lo voy a pasar al otro lado. Me queda menos I1 menos IX' por R1 igual a 2 I1 más I2 por R3 por R4 sobre R3 más R4. Ahora voy a despejar, como tengo que despejar I2, que es la única incógnita que tengo, voy a pasar esto a dividir, y luego paso este de aquí a restar. ¿Ya? Voy a ponerlo directo. Voy a decir que I2 es igual a V1 menos V2 menos I1 menos IX', ¿verdad? Por R1. Todo esto dividido para 2. Lo que está multiplicando aquí arriba, esto de aquí, lo paso a dividir acá. R3 por R4. Y lo que está dividiendo aquí abajo lo paso a multiplicar acá. Multiplicado por R3 más R4.
Y ahora lo que está sumando aquí, que es el I1, lo paso a restar a todo lo demás. Menos I1. Y esta es I2. Ahora yo reemplazo los valores y ya obtengo I2. Que si no me equivoco le sale... Aquí está la respuesta, creo. Sale 5.98 amperios. 5.98 amperios. Y así se resuelve este ejercicio. Si se dan cuenta es un poquito largo. Primero tengo que sacar las variables sin la fuente conectada, ¿verdad? Saco cuánto vale IX sin que le conecte la fuente. Y luego ya le conecto la fuente y resuelvo el circuito de nuevo, sacando las mismas ecuaciones. Si se ponen a analizar un poquito, son las ecuaciones que saqué aquí, son las mismas ecuaciones que saqué acá, solo que ahora por ahí aparece I2, nada más. ¿Ya? Prácticamente es el mismo proceso. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿A alguien no entendió? ¿Me repites por qué pones esa fuente allá? Acá. Eso. Sí, sí. Ya, mira, es que el ejercicio mismo me lo pide. Me dice, determine el valor en amperios de la fuente de corriente I2 que se debe agregar a la red para que la corriente entregada por la fuente controlada, esta de aquí, de valor de voltaje 2Vx, se reduzca a la mitad. Es decir, que esta Ix ahora sea la mitad, sea Ix sobre 2. ¿Ya? Entonces yo como no puedo conectar directamente la fuente de corriente a ninguna malla en la que al darle la vuelta a esa malla me tope con IX, entonces no la puedo conectar ni aquí ni la puedo conectar acá porque me toparía con IX aquí. Entonces la conecto de este lado. Ya, la conecto aquí en paralelo. ¿Por qué? Porque aquí esta fuente de corriente va a influir en el voltaje Vx, ¿verdad? Y al influir en el voltaje Vx, yo sé que puedo llegar a una ecuación en la que intervengan Vx e Ix. ¿Te quedó claro? Sí, sí. Una Basta. pregunta, si hubiese cambiado la dirección del I2, de la corriente I2, ¿hubiese dado lo mismo o no? Tú dices aquí, ya, sí. Si hubiese cambiado aquí I2 y la hubiese colocado así, para abajo la flechita, Sí. no pasaba nada. No pasaba nada. Simplemente aquí ibas a colocar un menos, ¿verdad? En lugar de un más. Y este valor se iba a mantener, y aquí va a seguir igualito todo, igualito todo. Aquí vas a colocar un menos en lugar de un más. Y aquí la respuesta total te va a salir con un signo cambiado, nada más. ¿Sí? La respuesta no te salía 5.98, sino menos 5.98. ¿Sí? Porque sería en sentido opuesto. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí. ¿Ya? Lo único que pasa cuando la pones en sentido opuesto es que se cambia el signo, nada más. El signo al final de la respuesta. ¿Ya? Si no entendieron este ejercicio, me avisan porque esto es muy probable que les tomen en alguna lección o en algún examen. Ejercicios de este estilo son ejercicios tipo examen. Sobre todo si el profesor Jonathan interviene. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No. Igual si tienen alguna duda después la pueden preguntar por interno, yo les respondo. Ahora, en el tiempo que nos quedan 45 minutos, chévere. Vamos a hacer este de aquí, que es muy parecido y es la segunda. Y creo que esta lección me tomaron a mí, por si acaso. Esta lección me tomaron a mí cuando yo vi la materia. Te dan 45 minutos para resolver esto y otros ejercicios más. Esta fue la segunda parte de esa lección. Es un ejercicio muy similar. Me dicen ahora, determine el valor de la fuente de voltaje V2 en voltios que se debe agregar a la red para que el voltaje Vx, este voltaje de aquí, en los terminales de la fuente controlada de valor, este de aquí, se reduzca a la mitad. El valor que me dan aquí de la fuente es la corriente que esta va a emitir, ¿ya? Esta es la corriente que la fuente emite. Tiene este valor, 10 BR3. Ya, ahora, si me dicen eso, primero, ¿qué tengo que hacer?
tengo que seguir los mismos pasos que en este ejercicio. Primero, tengo que hallar los valores de la fuente, ¿ya? Lo del voltaje de la fuente, la corriente, todos los valores que yo pueda, tengo que hallarlos sin haber conectado la fuente que me piden conectar, ¿ya? Entonces tengo que hallar eso en el paso 1. Voy a hacer la parte 1, perdón. La parte 1 es sin conectar la fuente. Voy a resolver el circuito sin conectar la fuente, ¿ya? ¿Qué tengo que conocer en el circuito? ¿Cuál es la variable que me piden cambiar? Bx. Entonces primero tengo que determinar Bx. Para determinar Bx, ¿yo qué puedo hacer? Yo diría en este caso que, por ejemplo, hagamos una ley de voltajes de Kirchhoff, porque ahí va a aparecerme Bx, ¿verdad? Ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, voy a suponer que por aquí, por esta corriente, por esta resistencia R1, pasa una corriente I. ¿Ya? Simplemente para hacer la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en esa mallita, ¿ya? Para obtener Bx, ¿verdad? Para obtener una ecuación en la que intervenga Bx, ¿ya? Entonces, voy a moverme a través de la mallita. Voy por aquí, ¿verdad? En el sentido que escogí. Encuentro una fuente, aquí encontré una fuente. Como estoy entrando por la colita de la flecha y salgo por la punta de la flecha, el voltaje Bx lo pongo como positivo en el lado izquierdo. Continúo a través de la mallita, Como estoy entrando por el más y saliendo por el menos de la fuente, lo pongo como negativo su voltaje, ¿ya? Ya no tengo ninguna otra fuente en esta mallita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el igual y ahora voy a volver a darle la vuelta a la mallita, pero buscando resistencias, ¿ya? Me encontré con una resistencia. Entonces voy a poner el valor de esa resistencia, R1. Obviamente, la resistencia se polarizaría ahí porque yo digo que la corriente está subiendo. Se polariza así entonces, ¿ya? ¿Y cuál es la corriente que está pasando por ese R1? Yo le puse un nombre, le puse la corriente I, ¿ya? Ahora identifico que no tengo en esta ecuación. Yo no tengo esta I y no tengo Bx, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que esta Bx es una incógnita que me da el ejercicio. Esta I es una incógnita que yo inventé, ¿ya? Entonces, esta I es la que, en primer lugar, yo tendría que eliminar de esta ecuación, ¿ya? ¿Cómo yo elimino esta corriente? Bueno, en este caso yo diría, mira, aquí tengo un nodito. Y yo veo que aquí este nodito está conectado a puras fuentes de corriente. Entonces yo, como está conectado a fuentes de corriente, yo sé cuánto vale esta corriente de aquí, que es I1. Yo sé cuánto vale esta corriente de acá, que es I2. ¿Ya? Y yo sé cuánto vale esta corriente de acá, que es 10 BR3, ¿verdad? ¿Ya? Entonces yo me voy a fijar en este nodito para obtener una ecuación para esta I que yo definí. ¿Ya? ¿Por qué pongo I1 entrando al nodito? Porque si se dan cuenta, aquí está la flechita de esta fuente de corriente. Entonces yo sigo el camino, entonces I1 entra. ¿Por qué pongo este I2 saliendo? Porque la fuente de corriente en la flechita está escapándose del nodo, ¿verdad? Sí, yo tendría que unirla así. Entonces, por lo tanto, está saliendo del nodo. Lo mismo pasa con la fuente controlada. La flechita está escapándose del nodo, entonces, por lo tanto, la corriente de aquí también sale. Como yo definí y está ahí entrando, la pongo así. ¿Ya? Acá también la pongo así, igualito. Entonces la voy a llamar a este nodo, lo voy a llamar nodo 1. ¿Ya? Voy a hacer la ecuación de ese nodo. La ecuación de ese nodo es la suma de las corrientes que entran. ¿Cuáles son las corrientes que entran? Sería I más, ¿cuál es la otra corriente que entra? I1. Igual a las corrientes que salen. ¿Cuáles son las corrientes que salen? Sería I2. Y la corriente de aquí de la fuente, que tiene este valor numérico, 10 BR3, más 10 BR3, ¿ya? Esta corriente depende de un voltaje, ¿ya? Este es el valor de dicha corriente. Ya de aquí voy a despejar, ¿perdón? O sea, la corriente que sale a un poco atrás de la corriente, ¿cómo se llama? No sé cómo se me olvidó cómo se llama, la del rombo, la corriente del rombo, la que está un poquito atrás, si pondremos que sale sería la misma. No sé si me expliqué. ¿Esta de aquí? Sí, esa sería la misma si pongo eso como que a partir del nodo en adelante, no sé si me explico. Sí, desde aquí en adelante, por todo este caminito, es 10 BR3, es la misma corriente. Ya, ok. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Porque aquí no tiene ningún camino por donde partirse, ¿verdad?
La corriente desde aquí no tiene ningún camino por donde irse, por donde separarse. Entonces aquí sigue igualita, hasta aquí, hasta aquí, hasta este punto. Ya en este punto sí se separa por aquí, un pedazo por acá y un pedazo por acá. ¿Ya? Ahí tienen que identificar cuando la corriente se separa. ¿Ya? Se separan los puntos en donde convergen varias ramas. ¿Ya? Entonces aquí está una corriente, ya, chévere. Estando eso, ya ahora vamos a despejar la corriente I que yo definí. Y resulta que I es igual a I2 más 10BR3 menos I1. Y aquí ya tengo una ecuación para I. Voy a evaluar esta ecuación acá. Entonces voy a poner el lado izquierdo igualito. Bx menos B1 por R1. Y aquí en lugar de poner I, voy a poner I2 más 10BR BR3 menos I1. ¿Ya? Ahora, yo tengo una ecuación que depende de Bx y BR3. ¿Ya? Que son exactamente las dos incógnitas que la ecuación me da, que el ejercicio me da. ¿Ya? Entonces, ahí sé que voy por buen camino. ¿Ya? Ahora, como yo lo que quiero es determinar el cuánto vale Bx antes de conectarle la fuente, ¿ya? Yo tengo que saber cuánto vale BR3, ¿ya? Entonces, me fijo, ¿en qué mallita está BR3? En esta mallita que está aquí, ¿ya? ¿Ya? Ahora, yo tengo que determinar el voltaje a través de esta resistencia R3, ¿ya? Lo que pasa es que, ¿cómo yo determino el voltaje a través de esta resistencia R3? ¿A alguien se le ocurre algo? Está facilito. ¿No? A ver, miren. A ver, primero, me fijo qué elementos tengo en esta mallita. Tengo la resistencia R3 en serie con la resistencia R4, ¿verdad? Porque la corriente entra por aquí, pasa por R3. Aquí no tiene para dónde irse más que para abajo, entonces pasa por aquí, pasa igualita a través de R4 y recién acá se parte. Entonces, como la corriente que pasa por aquí es la misma corriente que pasa por acá, R3 y R4 están en serie. ¿Ya? Cosa que no puedo decir con este R2. R2 no está en serie. ¿Ya? R2 está en paralelo, pero con el conjunto R3 y R4, ¿verdad? Ya, una cosita. ¿Este R2 está en paralelo con la fuente? ¿Con esta fuente B1? Sí, ¿no? Ya. Sí. Como está en paralelo con esta fuente B1, ¿cómo está R2 hablando en términos de voltaje? ¿Está? Con el mismo Igual. voltaje. Bueno, sí, está con el mismo voltaje, ¿verdad? Aquí también está B1, ¿ya? Pero también está redundante, ¿ya? Acuérdense, cuando estamos hablando en términos de voltaje, todo lo que esté en paralelo con una fuente de voltaje está redundante, ¿ya? Entonces yo digo que a este R2 no le voy a parar bola para el análisis de este circuito. Y voy a tomar directamente desde esta fuente para acá. ¿Ya? En términos de voltaje, ¿ya? Y lo que yo tendría, cuando tomo eso, sería un circuito así. Fuente, resistencia R3, resistencia R4. Y aquí tendría B1, ¿verdad? B1, ya. Tengo esto. ¿A qué forma tiene este circuito? ¿De qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? La fórmula del divisor de voltaje, ¿verdad? Porque yo aquí yo puedo hallar BR3, ¿verdad? BR3. ¿Alguien, sí, todos entendieron por qué no tomé R2? Porque R2 está en paralelo con la fuente, ¿verdad? Y está redundante. Como está en paralelo con la fuente, está redundante, al hacer la ley de voltaje de Kirchhoff, yo ya sabría que aquí tengo B1, ¿ya? Es lo mismo. Si yo hago la ley de voltaje de Kirchhoff aquí, me voy a topar con B1, que si la hago así. Aquí también me voy a topar con B1. Es lo mismo, ¿ya? Están redundantes.
¿ya? Y ese B1 es un valor conocido, entonces ya por gusto utilizaría R2, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer un divisor de voltaje. Cuando yo tengo un circuito así, yo digo que, y quiero hallar, por ejemplo, el VR3, el divisor de voltaje es el voltaje de la fuente, V1, por la resistencia a través de la cual está el voltaje que yo quiero, sería R3, ¿verdad? Porque yo quiero VR3, dividido para la suma de todas las resistencias en serie, que sería R3 más R4, ¿ya? Si vieron esto de aquí, que yo tomé solo esto de aquí, solo esta mallita, porque R2 está en paralelo con la fuente y es redundante, no me importa para allá el voltaje R3, ¿ya? Simplemente tomo el divisor de voltaje. Entonces, al hacer este divisor de voltaje ya tengo el valor numérico de VR3, ¿verdad? Porque yo conozco V1, conozco R3, conozco este R3 y este R4. Ya. Esta va a ser, esta de acá arriba es mi ecuación 1 y esta de acá abajo es mi ecuación 2. Ahora, voy a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1 y directamente voy a tener el valor de Bx. Déjame poner acá en otro color. Voy a poner acá con el mismo color. Bx menos B1 es igual a R1 por I2 más 10. Y en lugar de poner BR3, pongo todo esto que está acá. Sería B1 por R3 dividido para R3 más R4. Y acá menos I1. Obviamente yo sé que esto de aquí es BR3. BR3. Cierro paréntesis y ya. Ahora, en esta ecuación, ¿qué es lo único que no conozco? Bx. ¿Ya? Entonces ahora ya puedo despejar. Bx es igual a R1 por I2 más 10 por B1 por R3 dividido para R3 más R4 menos I1 y todo eso más B1. Y aquí ya obtengo yo el valor de Bx. Creo que no tengo los valores numéricos. Sí tengo los valores numéricos acá. Voy a moverme un poquito. Ahí. Ya. Ahora me dan un momento para reemplazar los valores de todas estas resistencias. Sería R1, que vale 6 por I2, que vale 4, más 10 por I3 vale 1K y 4 vale 2K. B1 vale 7 por 1 sobre 5. Sí, es riquísimo. Este es el arroz de café, sí. Sí. Sí, cosas. No, solo se nota. Como que no sé. Chamita. ¿Alguna duda? Bueno, y aquí queda evaluando todos estos valores que están aquí, ¿ya? Evaluando todo esto que está aquí. Ahí. Evaluando todo esto, acá en esta ecuación me queda 26.2 voltios. 26.2 voltios. Ahora, ya tengo el valor de Bx. Una vez que tengo el valor de Bx, que es la variable que me piden cambiar, voy a pasar a la parte 2 del ejercicio. Parte 2. Parte 2. A la parte 2 del ejercicio. ¿Qué hago en la parte 2? Pues nada más que conectar la fuente. Voy a copiar esto de acá y lo voy a pegar. Voy a borrar todo esto.
chévere. Aquí. Ahora les pregunto, ¿en dónde es conveniente conectar la fuente? Fácil. Miren, recuerden, ¿en qué mallita está la variable que yo quiero cambiar? Aquí, en esta mallita. Entonces, en esta mallita yo no debo conectar la fuente, ¿ya? ¿Cuál es la otra mallita que utilicé? Esta mallita de acá. ¿Ya? En esta mallita está Bx, no, ¿verdad? Entonces yo aquí sí puedo conectar la fuente, ¿ya? Es más, la voy a conectar aquí, ¿ya? ¿Entendieron ese razonamiento? Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, en la mallita en la que está la variable que yo quiero cambiar, ahí no conecto la fuente. Busco la otra mallita que utilicé y ahí sí la conecto porque ahí no está Bx. ¿Ya? Ahí no está la fuente que yo voy a conectar va a cambiar Bx, pero indirectamente, no directamente. Esos cambios nunca se hacen directamente. ¿Ya? Por eso no lo conecto en esa mallita. Entonces voy a borrar esto de aquí. Y aquí le voy a conectar Bx. B2, perdón. La voy a conectar así. ¿Ya? Listo. Ahora, voy a volver a hacer el mismo análisis. Ya. Para esta mallita que está aquí, voy a hacer el mismo análisis que hice cuando no estaba conectada la fuente B2. ¿Ya? Si yo hago el mismo análisis, como aquí no ha cambiado nada, aquí sigue estando la corriente I, aquí sigue estando Bx, bueno, ya el nuevo Bx sería Bx', lo voy a llamar. Y al yo resolver esta ecuación, es más, voy a hacer la ley de voltajes de Kirchhoff de nuevo, me quedaría Bx, perdón, porque voy de así, buscando fuentes, voy de menos a más, entonces lo pongo positivo, Bx. Sigo, voy de más a menos, entonces lo pongo negativo el voltaje de la fuente. Ya no tengo más fuentes aquí, entonces pongo igual. Voy acá, el voltaje de este resistor es I por R1. ¿Ya? Si ven que me quedó igualita que en la otra ecuación, que en la parte 1. ¿Dónde está? Aquí está, quedó igualita. Obviamente la ecuación de I me va a quedar igualita, ¿verdad? Porque aquí aún está entrando la corriente, aquí aún está saliendo la corriente, aún está saliendo aquí también y aún están entrando aquí también. Voy a hacer esa ecuación. I más I1, ¿se acuerdan? I1 está entrando, que es la de aquí, igual a las que están saliendo, que es I2. ¿Y cuál es la otra que está saliendo? La de esta fuente, que vale 10 BR3. Más 10 BR3. Aquí vuelvo a despejar I, que es lo mismo. I2 más 10 BR3 menos I1. Si se dan cuenta, esta es lo mismo que me quedó en la otra ecuación. Aquí está, lo mismo. Voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a reemplazar esta de aquí en la de acá. ¿Ya? Y me va a quedar ahora lo mismo. Bx menos B1. Aquí es Bx'. No es la misma Bx, ¿verdad? Porque al momento de que yo conecto la fuente, esta Bx cambia, ¿verdad? Porque obviamente eso es lo que yo quiero. ¿Ya? Bx cambiada, prima, y menos B1 es igual a, en lugar de colocar I, voy a ponerle 1, en lugar de colocar I, voy a colocar todo esto de acá abajo. Me queda I2 más 10 BR3 menos I1, perdón. Ya. Y ya tengo otra ecuación. Ecuación 1. ¿Ya? Hasta ahí no he hecho nada del otro mundo, ¿verdad? Hice lo mismo que hice en el ejercicio de acá, en la parte 1. ¿Sí ven? Igualito. ¿Ya? Ahora. ¿Qué más? Hice lo mismo que esto aquí, ya. Nótese que esta Bx no es la misma Bx original, ¿verdad? Esta Bx es la que yo obtuve en la parte 1
partido 2, o sea, ya ha realizado el cambio. ¿Ya? Esa es la única diferencia que hay aquí. Ahora, voy a fijarme en este lado. ¿Ya? Ahora, R2 se sigue encontrando en paralelo con B1. Pregunto, ¿sí o no? Ya no, profe. Ya no, ¿verdad? Porque ya no puedo seguir un camino directamente hasta este terminal y otro camino directamente, ¿verdad? Este sí sirve, pero aquí ya no porque me topo con esta fuente. ¿Ya? Pero, si yo digo, ¿qué pasa si yo les digo que R2 ahora está en paralelo con el conjunto de estas dos fuentes? ¿Estaría bien o estaría mal? Yo diría que estaría mal, ¿Por qué estaría mal? porque por el nodo. En realidad no tiene nada que ver. Tú lo puedes seguir tomando así. ¿Ya? Porque el voltaje que tú ves al pararte aquí, mira, el voltaje que tú ves al pararte aquí es limitado, ¿cómo se llama? Es responsable, no, el responsable del voltaje que tú ves cuando te paras aquí son solo estas fuentes, ¿ya? ¿Ya? Estas fuentes son las que influyen en el voltaje que está aquí. Entonces, por lo tanto, R2 sí está en paralelo con el conjunto de estas dos fuentes. ¿Ya? Aquí sí están en paralelo. ¿Ya? Por así decirlo, ¿ya? Es como si todo esto fuese una sola fuente grande, ¿ya? Así lo tomé yo para resolver el ejercicio. Ah, borré la fuente. No sé si eso les quedó claro o se confundieron ahí. No, no, sí, me quedó más claro, profe. Ya, chévere. Entonces ahí pongo la otra fuente. ¿Ya? Entonces voy a dibujar la mallita. Entonces voy a seguir diciendo que esta R2 está redundante porque está en paralelo con el voltaje de acá. ¿Ya? Entonces voy a tomar ahora de nuevo esta mallita de aquí, la misma que tomé antes. Solo la única diferencia es que ahora hay dos fuentes. ¿Verdad? Voy a tomar esta mallita y la voy a dibujar acá abajo. Miren lo que me va a quedar. Me va a quedar aquí una fuente que es B1. Tiene esta polaridad igualita, ¿verdad? Como está en el circuito. Por acá me va a quedar B2 menos más B2. Obviamente la polaridad la pueden cambiar, no importa qué polaridad tomen en la fuente que agreguen, ¿ya? Igual se les va a arreglar con el signo, ¿ya? Aquí va a quedar R3, ¿verdad? Y acá abajo va a quedar R4. ¿Ya? Ahora, lo que yo tengo es de nuevo un divisor de voltaje, ¿verdad? Porque hay un voltaje, el voltaje a través de esta cosa. Puedo tomar el voltaje que está aquí, ¿verdad? Y aplicar con ese voltaje el divisor. No sé si ahí me entender. Es como si tomásemos estas dos como una sola fuente, ¿ya? Tomamos estas dos como una sola fuente, ¿ya? Y el voltaje aquí, el voltaje en estos terminales, sería V igual a V1 más V2, ¿ya? Ese es el voltaje que está aquí, entre estos puntos rojos, ¿ya? Y recuerden que para aplicar un divisor de voltaje nosotros teníamos que tener esta forma, ¿verdad? Un voltaje a través de unos terminales y un montón de resistencias en serie. Si nosotros teníamos esta forma, nosotros ahí podíamos aplicar el divisor de voltaje, ¿ya? Por eso que estoy diciendo que hay un voltaje aquí, a través de estos terminales, ¿ya? ¿Ahí les quedó claro? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, mejor, ahí está mejor. Ya, chévere. Entonces, como yo tengo el voltaje, llevé el circuito a esta forma, ¿ya? Yo ahora puedo aplicar el divisor de voltaje, sabiendo que el voltaje que tengo que utilizar es la suma de V1 más V2, ¿ya? Entonces, el divisor de voltaje que quiero hacer es para hallar el VR3, que tiene esta polaridad, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, para hallar VR3, yo digo que VR3, el voltaje a través de esa resistencia, es el voltaje total en el circuito, o sea, V, ¿ya? Por la resistencia
que tiene el voltaje que yo quiero encontrar, es decir, R3, dividido para la suma de todas las resistencias en serie, que es R3 más R4. Voy a reemplazar esta V de aquí porque yo la creé. Quiero dejar todo en términos de valores que yo conozco, que serían V1 más V2 por R3 dividido para R3 más R4. Ya, listo. Ahora, una vez que yo hice esto, tengo otra ecuación. Sería mi ecuación 2. Ahora tengo que evaluar de nuevo 2 en 1. ¿Ya? Evalúo la ecuación 2 en la ecuación 1 y me va a quedar esto. Bx' menos B1 igual a R1 por I2 más 10, en lugar de BR3, pongo esto de acá, la ecuación 2. Voy a poner aquí un paréntesis grande. B1 más B2 por R3 dividido para R3 más R4 todo eso menos I1, y aquí ya tengo mi ecuación lista. Ahora identifico qué variables no conozco. Aquí esto la subo ya. Ahora identifico qué variables no conozco de esta ecuación. ¿Qué no conozco? No conozco el voltaje B2, ¿verdad? Porque esa es la fuente que yo agregué. Aquí está, B2. ¿El Bx' lo conozco? Sí, ¿verdad? Bx', aquí lo puse, es el voltaje X que yo encontré en el paso 1, en la parte 1, dividido para 2, ya aplicado el cambio, ¿ya? Por eso es que necesito primero hallar el Bx, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo Bx', ya tengo todo menos B2. Simplemente despejo B2. Ahora, despejar B2 es un poquito más complicado, pero eso ya es pura matemática, ¿no? Todo eso ya lo vimos. Ay, a ver, directamente voy a despejar B2. No sé si alguien se vaya a perder, creo que no. Entonces voy a despejar directamente B2. No lo voy a hacer paso a paso porque tardaría mucho. En un momento, todavía me queda tiempo. R1, paso a dividir R1, luego paso a sumar I1, paso a sumar I1, paso a restar I2. Aquí se lo estoy despejando, no lo hago paso por paso porque me tomaría más tiempo. Paso a dividir el 10 que está multiplicando. Ya, y me queda solo esto de aquí en este lado del igual. Entonces paso lo que está dividiendo a multiplicar. Paso a este R3 que está multiplicando, lo paso a dividir. Y me queda... Y el B1, que ya me quedaría solo lo que está en este paréntesis. Y entonces paso el B1 a restar, menos B1, y ya todo eso es igual a B2. Ahora, evaluando todo esto de aquí, ya tengo el valor de B2. Ya, obviamente este Bx es... ¿Dónde está? Este 26.2, pero dividido para 2. ¿Ya? Por eso yo hallé el primero el Bx normal. Esto es 26.2. Ojo con esto, no vayan a poner el mismo Bx que ya hallaron porque no les saldría, o sea, no les saldría la respuesta correcta. 26.2 partido 2, ¿verdad? Porque me piden que se reduzca ese Bx a la mitad, entonces lo divido para 2. Ya, y todo esto de aquí ya lo tienen. Y le sale B2, que B2 les va a salir, aquí está, ¿dónde está? Les va a salir 1.09 voltios. B2 le sale 1.09 voltios.
Y ahí está resuelto el ejercicio. ¿Ya? Esto toman elecciones, tienen que ser rápidos. Una cosita. Si quieren hacer el ejercicio mucho más rápido de lo que yo lo hice, o sea, en lugar de hacerlo con dos partes, pueden hacerlo solo con esto de aquí. Pueden hacerlo aplicando solo esto de aquí. ¿Cómo pueden hacer eso? Ya. Ustedes tienen que identificar dónde van a conectar primero a la fuente, ¿verdad? Aquí ya lo identificamos, vamos a conectarla aquí, ¿ya? Voy a hacer todos estos pasos, ¿verdad? Y si se dan cuenta, en todas estas ecuaciones interviene B2, ¿verdad? Una vez que yo llego a esta ecuación de aquí, a esta de aquí, ¿ya? Yo evalúo para B2 igual a 0, ¿ya? Una vez que yo evalúo para B2 igual a 0, aquí voy a determinar el valor de IX, ¿ya? Cuando yo hago eso, me va a salir el valor que determiné de IX en la parte 1, me va a salir esto, ¿ya? Yo evalúo para B2 igual a 0 y despejo IX, ¿ya? Perdón, despejo BX en este caso es BX, no era IX. Disculpen, me confundí con el ejercicio anterior. Despejo BX, me va a salir el mismo voltaje BX que yo determiné acá. Este de aquí, me va a salir el 26.2. Y ya luego, tomo B2 como incógnita, ya no lo hago '0, pero en este caso, ahora BX, el nuevo BX va a ser el valor BX que tenía antes, ¿verdad? BX' dividido para 2, ¿ya? Si se dan cuenta, ese es el único cambio que hay de estas ecuaciones que están aquí, todas estas de aquí, con las que saqué en la parte 1, ¿ya? Entonces, les sale más rentable a ustedes hacerlo así, solo este paso, y luego evaluar en estos dos casos. Y ahí ya prácticamente estaría resuelto el ejercicio, solo con la parte 2. No sé si me di a entender, ¿todos entendieron o tienen alguna duda o algo? O sea que la parte de arriba, esta parte de arriba son las mismas ecuaciones de la primera parte, ¿verdad? Sí, son las mismas ecuaciones, solo que ahora interviene B2 nada más. Si te das cuenta, mira, aquí en BR3 tienes B2 más B1 y R3 multiplicado por R3 dividido por R3 más R4, en esta ecuación de aquí. Mira la ecuación que te quedaba para BR3 en la otra. Lo mismo, multiplicado por R3 dividido por R3 más R4, pero solo tienes B1 en lugar de B1 más B2, ¿verdad? Esto es lo único que cambió. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo en esta ecuación de aquí, en la ecuación de aquí, hago B2 igual a 0? ¿Qué me queda? Me queda B1 por R3 dividido para R3 más R4. Si te das cuenta, esto que me queda aquí, al hacer B2 igual a 0, es lo mismo que yo tengo acá. ¿Sí ves? Es exactamente lo mismo. ¿Sí entendiste? Sí, sí. ¿Ya? Es lo mismo. Ahora, acá igual, si yo hago B2 aquí en esta ecuación igual a 0, me va a quedar lo mismo que yo tengo aquí. Si yo hago B2 igual a 0, me va a quedar lo mismo que yo tengo aquí. ¿Ya? Profe, ¿y si te preguntaran por qué pusiste la fuente así? La fuente, ¿cuál? La B2, está aquí. Ah, sí, si te preguntaran. Ya, si me preguntan por qué puse la fuente ahí, es porque yo solo trabajo, cuando yo resolví el ejercicio, yo identifiqué que solo aquí, en esta malla y en esta malla, iba a trabajar. Entonces, tenía que elegir entre una de esas dos mallas con las que ya trabajé para poner la fuente B2. No la podía poner ni acá ni acá, porque en ninguna de estas dos mallas estaba trabajando. ¿Sí? Con ninguna de estas dos mallas estoy sacando ecuaciones, ¿verdad? Entonces, era conveniente ponerla aquí. ¿Sí me voy a entender? Sí, profe. ¿Ya? Tenía que identificar una malla con la que yo estoy trabajando y en la que no esté BX para poder meterle la fuente, ¿ya? Entonces, como aquí yo trabajé, ¿verdad? De aquí yo saqué una ecuación en la parte 1 y aquí no está BX, yo aquí decidí poner la fuente, ¿ya? La polaridad con la que yo la puse no importa. Tú la puedes poner con la polaridad opuesta. Eso da igual porque la fuente igual, la respuesta igual te va a dar la misma. ¿Ya? Creo que el signo menos que le pones a las ecuaciones ahí te corrige todos los valores, nada más, y te va a quedar lo mismo.
¿Ya? ¿Hasta ahí alguien más tiene una duda? Pónganse pilas porque estos ejercicios son los que toman en lecciones y exámenes. Y también en tareas, obviamente. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Hola? ¿No tienen dudas? Parece el ejercicio un poquito difícil, pero en realidad es puro razonamiento. Lo más difícil es colocar la fuente, pero ya les dije, la fuente la colocan, identifican las mallas que van a utilizar. Yo sé que esta malla tengo que usarla porque aquí está BX. Yo sé que entonces tengo que usar la malla en la que esté BR3, ¿ya? Pero como esta fuente R2 está en paralelo con una fuente de acá B1, está redundante, entonces voy a usar la malla así. Como yo usé la malla así y en esta malla no está BX, en esta mallita voy a agregar B2. Y como es una fuente de voltaje, la voy a agregar, digamos que en serie, por así decirlo, ¿ya? ¿Sí? Esos son los criterios que yo uso para agregar las fuentes, ¿ya? Esto por lo general ni siquiera hacen ejercicios así en clases porque como que se espera que ya lo sepan. Ahora, lo mismo pasa aquí, ¿sí ven? Yo identifiqué las mallas y en la malla en la que no estaba la IX que yo quería cambiar, agregué la fuente de corriente, ¿ya? Agregué la fuente de corriente y como es una fuente de corriente la conecté en paralelo con un elemento, ¿ya? En cambio acá, como era una fuente de voltaje, prácticamente la conecté en serie, digamos, ¿sí? Y pues esos serían los dos ejercicios de esta, bueno, los 4 ejercicios de esta ayudantía, porque ya hicimos 2 más anteriormente. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Yo no alcancé a darles transformaciones de delta estrella, pero el día martes que tenemos ayudantía, les explico cómo se deducen las ecuaciones de ecuación delta estrella y resolvemos unos ejercicios sencillos y luego uno más complejo, porque también hay ejercicios de elección en los que tiene que ver esto. Una cosa, ¿me confirman qué día tienen la primera lección? Si ya les dijeron. Próximo sábado. Ya, entonces la primera lección van a tener hasta transformación delta estrella. Lo que no les va a entrar en la primera lección sería el análisis de nodos y análisis de mallas. Creo que eso sería todo, si no me equivoco. Si tienen alguna duda con respecto a este ejercicio, me lo pueden preguntar por interno, no importa, por el grupo. Si algo no les quedó claro, algún paso no les quedó claro, me avisan nomás. Ya, creo que eso sería todo. Si dejaron sus nombres ya en el chat. Ups, olvidé lo del micrófono. No estoy atento al chat, disculpen. Si ya dejaron sus nombres en el chat, ya pueden retirarse. No, si no tienen ninguna otra duda. Gracias. Ya listo. Entonces, grabar.